100.5. Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el medio de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, buenos días a todas nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo Canal 23 y a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las plataformas sociales. Nosotros tenemos aquí estos temas para el día de hoy, que son los siguientes. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el derecho al olvido, a propósito de reclamaciones que están haciendo personas cercanas al médico que protagonizó el asalto al Banco del Progreso, ahora por la película de José Hernández. Entonces hay reclamos de familiares que entienden que ellos tienen derecho a conservar la intimidad, el honor, y todo eso se agrupa dentro del derecho al olvido, que tiene sus condicionantes, y vamos a hablar un poco de eso. El amago sobre Haití para este mes, supuestamente pudiéramos tener ya el despliegue de una primera partida de fuerzas internacionales. Y el MINER, que trata de aplacar a la ADP, quitar ese ruido de la ADP en esta coyuntura tan cercana a las elecciones presidenciales y congresuales. Entonces ayer el ministerio dispuso un aumento de 8% para los maestros. Pero también yo quiero saludar algunas cosas. Ayer hubo un anuncio que hizo el doctor Martes Piantini, o la conferencia de la UASI, que se anunció que la 17ª conferencia de negociaciones y servicios de transporte aéreo de la organización de la OASI se va a celebrar. La OASI es la Organización de Aviación Civil. Se va a celebrar en la República Dominicana en el 2025. El presidente de la Junta de Aviación Civil, JAT, José Ernesto Marte Piantini, anunció que la República Dominicana será la sede de la 17ª Conferencia de Negociaciones de Servicios de Transporte Aéreo de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, en 2025, con la participación de 193 Estados miembros. Con la presencia del presidente del Consejo de la OASI, Salvatore Schianiato, y el secretario general Juan Carlos Salazar, Marte Piantini indicó que el objetivo de este evento es promover un espacio donde los Estados miembros puedan llevar a cabo negociaciones bilaterales en materia de servicios aéreos, incrementando sustancialmente la eficiencia en los procesos de negociación. La celebración del ICANN 225 en tierras dominicanas representa una gran oportunidad para nuestro país, al concitar el interés de 193 Estados miembros de la OASI. Se convierte la República Dominicana, por su situación geográfica privilegiada, en el centro de atención internacional, constituyendo una apreciada oportunidad para mostrar nuestro potencial como destino del Caribe. Entonces, saludamos este logro.
que en verdad promueve a nuestro país y lo prestigia también. Entonces, la alcaldesa Carolina de la capital ayer introdujo cambios y Elizabeth Mateo es la nueva secretaria general del Ayuntamiento del Distrito Nacional. De manera que Carolina nos ha dado la Secretaría General del Ayuntamiento del Distrito Nacional, porque Elizabeth Mateo es una persona nuestra. Cuando digo nuestra, digo de nuestro equipo. Y entonces ese es un canal directo, y siempre lo ha sido, para canalizar cualquier inquietud que tengan los capitaleños sobre los servicios que brinda el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Y es una persona muy competente, con una cabeza también bastante bien amueblada, que sé que como mujer también en esa posición, pues va a demostrar que ya es tiempo de que pensemos sin ningún tipo de limitación sobre las capacidades de la mujer. Así es que, Elizabeth, nos sentimos muy contentos con esa designación, igual que Sina del Rosario, que asumirá el cargo de secretaria técnica. Alfredo García, un saludo para Alfredo García, que ahora será el director de comunicaciones. Alfredo también es una persona bastante activa, que no deja pasar absolutamente nada que se produzca, que tenga que ver con crítica, con lo que sea. Inmediatamente hace contacto para ver qué fue lo que se planteó y cómo se puede investigar eso y qué se puede hacer. Entonces, este tipo de personas, la verdad es que ayuda mucho a una gestión. Y entonces Ricardo Ayanes es el consultor jurídico. Felicitaciones a todos estos nuevos funcionarios del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Hoy esperamos un poco más tarde, pues, que la nueva secretaria general del Distrito Nacional, digamos, dirija sus primeras palabras a la capital a través de El Sol de la Mañana. Entonces, vamos con otros temas. Miren, señores, no puedo dejar de reiterar mi solidaridad con la familia de Carlos Vargas, especialmente con Clara y con Víctor Gómez Casanova, porque Carlos Vargas era hermano de crianza de Clara, la esposa de Víctor Gómez Casanova, y era una persona con la que sostuvimos un trato afable, cercano, de compartir, y la verdad es que nos apenó mucho esta información de su muerte. Entonces, como la muerte de Carlos Vargas coincidió exactamente con lo que ocurrió con el esposo o el novio de María Celeste Arrarás, que haciendo ejercicio, padeció un infarto fulminante. En el caso de Carlos, creo que se encontraba en su residencia cuando esto ocurrió. Estamos hablando de dos personas públicas vinculadas a los medios de comunicación,
Entonces, en el momento en el que está en debate o están en debate las preocupaciones sobre las posibles secuelas de la vacuna contra el COVID-19, contra el SARS-CoV, contra el SARS-CoV-2, SARS-CoV-2, que es el COVID-19. Entonces, esto crea mucha preocupación, Y yo dije la vacuna, y en verdad hay que hablar en plural, hay que hablar de las vacunas, porque no hubo una vacuna contra el COVID-19, hubo varias vacunas. Y esas vacunas se valieron de tecnologías distintas para lograr sus objetivos. Tradicionalmente, cuando hablamos de vacuna, estamos pensando en una porción minúscula del propio virus que se coloca en las personas para generar anticuerpos. Es decir, cuando hablamos de vacuna estamos pensando en eso. Pero la verdad es que ya una vacuna no es solamente eso. Ahora, para el COVID-19, ya pudieron ponerse en práctica otras tecnologías. Y entre esas otras tecnologías, pues el desarrollo de una molécula sintética, es decir, no ya una parte del virus atenuado, sino una molécula sintética que se colocaba en las personas y el sistema inmunológico pues responde frente a esa molécula idéntico a si estuviera recibiendo el virus. Es decir, que con la recepción de esta molécula, el sistema inmunológico queda preparado para enfrentar el virus. Y entonces, esto es lo que se llama el ARN mensajero, que fue la tecnología que se desarrolló y en la que están basadas algunas vacunas. En el caso de la AstraZeneca, que es la que ha hecho la admisión de que ciertamente, aunque son pocos casos, hay algunas secuelas que pueden desarrollar embolia, trombosis, etcétera. En el caso de esta vacuna, se trata de la atenuación de un virus. Se trata de la atenuación de un virus, es decir, cuando se está hablando de la atenuación de un virus, estamos hablando de que en términos de laboratorio, ese virus ha sido pues colocado en células no humanas para provocar mutaciones. Esas mutaciones atenúan el efecto del virus para el momento de ser colocado en los seres humanos. Cuando llegan a los seres humanos, no desarrolla una afectación, digamos, que pudiera alterar la vida de la persona, aunque sí frente al sistema inmunológico ciertas reacciones. Por eso, cuando estamos hablando de la vacuna contra el COVID, realmente no puede hablarse de la vacuna, sino de las vacunas. ¿Cuál recibió usted?
cuál colocaron allí, porque fueron tecnologías distintas que se usaron para lograr el mismo efecto, que cuando esta pequeña molécula rodeada de proteína, que era el virus, este parásito, vamos a llamarle de este modo, es un parásito porque no está en capacidad de reproducirse por sí mismo. Es decir, se va a introducir en las células y es a través de ella que va a producir sus copias, no está en capacidad de producirse por sí mismo. Entonces, cuando penetre, pues produzca una reacción inmunológica, ya sea por la vía de la molécula sintética o ya sea por la vía de el virus o de virus similares atenuados que frente a desarrollan esta reacción. Es digamos, la mayor hazaña que haya logrado la ciencia en mucho tiempo. No se consiguió de un momento a otro. No es verdad que la vacuna se desarrolló en un año. La vacuna o las vacunas pues tienen sus raíces hundidas en más de 20 años de trabajo. En más de 20 años de trabajo, de tratar de enfrentar estos virus por mecanismos distintos. Fíjense que el propio origen de el SARS-CoV-2 lo asocian científicamente, no hay nada todavía. Es decir, no se ha determinado cuál es el origen exacto del virus. Hay debate y hay suposiciones entre lo que es el consumo de animales salvajes que se incrementó en China después que la fiebre porcina pues menguó. En China se mataron más de 150 millones de cerdos por la fiebre porcina. Y esa es la principal carne que consumen los chinos. Los chinos no son solo los principales consumidores de carne de cerdo del mundo, son también los principales exportadores, es decir, son los principales productores mundiales de carne de cerdo. Entonces, ese mercado se afectó con la fiebre porcina y entonces dio paso a un consumo más abierto de lo que apareciera. Entonces, en ese consumo más abierto de animales salvajes, pudieron haberse transmitido algunas zoonosis, varias zoonosis, varios de estos coronavirus que ya habían sido previamente identificados, y contra esos coronavirus se venía trabajando en proceso de vacunación hace tiempo. Entonces, todo eso se aceleró con la llegada del COVID-19. Faltará realmente más tiempo para poder establecer cuáles son las secuelas de la vacuna. Pero nada parecido al beneficio que alcanzó la humanidad con ellas. Nada parecido a ese beneficio. Bueno, señores, miren, quiero referirme, les prometí que me iba a referir al tema del derecho al olvido. El derecho al olvido, es decir, ahora he visto que primero fue un hermano, ya eso hubo una decisión con relación judicial, después unos hijos del señor, el médico que protagonizó esta tragedia, la del asalto al Banco del Progreso. Entonces, hay una
digamos, unas participaciones mediáticas de esos familiares que ellos están alegando, los hijos. Bueno, nosotros tenemos derecho a la intimidad, nosotros tenemos derecho al honor, a conservar nuestro honor, nuestro buen nombre y la propia imagen, todo acumulado dentro de lo que podemos denominar como el derecho al olvido. Y sin duda alguna, ese derecho a ellos les asiste. Pero hay que tener cuidado, mucho cuidado, con la forma de tratar de proteger ese derecho, porque puede ser totalmente un boomerang. Puede que usted, tratando de proteger el derecho al olvido, lo que logre sea una cosa totalmente contraria a la que usted está buscando. Porque no hay derecho que se imponga de manera absoluta. Entonces, se dan a veces colisiones, confrontaciones de derecho. Se dan confrontaciones de derecho y hay que ver cuál prevalece en esas confrontaciones. El que haya sido afectado por una tragedia como esta y esté de la parte que ha sido la parte victimaria, realmente tiene derecho a que no se le asocie con esos acontecimientos. Pero eso tiene que saberlo procurar. Y la mejor forma de procurar eso no es mediatizándolo. No es creando un conflicto jurídico que puede terminar con efectos adversos. Porque en este caso estamos frente a un hecho público. Estamos frente a un hecho de dominio público. Estamos frente a algo que ocurrió y que fue público y que es de manejo público. Y entonces el derecho a manejar un hecho público nunca será una atribución privada contra la que se pueda hacer reclamaciones, sobre todo cuando ahí no hay imágenes, cuando no hay nada que asocie directamente a ese familiar. ¿Quién conoce aquí los hijos? Digamos, ¿el gran público conoce a los hijos de ese señor? No, el gran público no conoce a los hijos de ese señor. El gran público conocería a los hijos de ese señor si ellos se exponen en procesos. Si ellos se exponen en procesos y en medios supuestamente reclamando algo que es absurdo, entonces ahí se logra un efecto totalmente contraproducente. Y le estoy hablando con conocimiento, con estudio de situaciones similares que forman parte de la jurisprudencia internacional sobre estos casos. No le voy a mencionar, por ejemplo, el caso de Oscar Wilde o el caso de Alan Turing, porque son unos casos un poquito más distantes, pero tienen similitud en el que cosecharon efectos totalmente adversos, pretendiendo defender el derecho a la intimidad, el derecho al buen nombre. En el caso de estas dos, digamos, personalidades trascendentes como fueron Oscar Wilde y Alan Turing, ya eso obedeció a una sociedad distinta porque ellos ambos eran homosexuales, pero eran homosexuales en una sociedad donde eso estaba penalizado.
era penalizada la homosexualidad entonces. Se consideraba como un acto de sodomía. Estamos hablando de un acto de indecencia, entre dos hombres, por ejemplo. De bochornosa indecencia entre dos hombres. Entonces, ellos en procesos públicos, tratando de defender su imagen sobre esta cuestión, lo que cultivaron fue el fracaso. Lo que cultivaron fue el fracaso absoluto. Le quiero poner el ejemplo de un ejemplo más reciente. El ejemplo más reciente es un señor que yo no debería conocerlo, ni usted tampoco, pero el mundo entero lo conoció. Y el mundo entero lo conoció precisamente por lo que le estoy hablando. Ese señor se llama Mario Costega González. Ese señor es un perito calígrafo y abogado español. Entonces, este señor introdujo una demanda en la Corte Europea porque él, un poco más joven, pues entró en una quiebra económica y sus propiedades fueron vendidas en subasta. Y hubo ejecuciones de sus propiedades, etcétera. Es decir, hay una historia de fracaso económico, de quiebra económica. Él es una persona que después, en su ejercicio profesional, superó eso, se colocó en otra posición económica, pero en las consultas de Google, cuando se buscaba su nombre, había un enlace con el periódico La Vanguardia, donde estaban las ejecuciones financieras de las que él fue objeto. Entonces, él en la Corte Penal, en la Corte Europea, él hizo un reclamo, y en ese reclamo contó con el apoyo de la Agencia Española de Protección de Datos. Él dijo, no, Google no tiene derecho a tener ese enlace porque ya eso afecta el derecho a mi honor, a mi intimidad, a mi buen nombre y afecta mi derecho al olvido. Y entonces él llevó a cabo un proceso en el Tribunal de Justicia Europea. El Tribunal de Justicia Europea empezó dándole ganancia de causa, pero el caso, en una revisión del propio Tribunal de Justicia Europea, se cayó. ¿Por qué se cayó? Porque Google es una empresa establecida en los Estados Unidos. Y aunque hay una Google España, pero la empresa tiene todos sus servidores y tiene sus cuestiones en Estados Unidos. Resulta que, aunque el derecho europeo privilegia la cuestión que tiene que ver con el derecho al olvido, en Estados Unidos, en la colisión de estos dos derechos, se privilegia el derecho a la información. Por lo tanto, no es objeto de sanción una persona que haya difundido una información de un caso real. De un caso real. Todo se terminó cayendo. Todo se terminó cayendo. Y en España y en el mundo, todo el mundo terminó conociendo a Mario Costega González, justamente por lo que Mario Costega González quería que se le olvide. Es decir, él difundió ante su país y ante el mundo la situación que él quería que se olvidara. Y no alcanzó ninguna ganancia de causa, y eso es uno de los precedentes de la jurisprudencia internacionales sobre esa materia. Que ahora él no va a morir nunca, porque ahí está la jurisprudencia. Cuando se consultan esos casos, aparece el caso de él. Aparece el caso de él. Entonces, yo creo que por ahí estas personas han sido mal aconsejadas. Usted no quiere que se le vinculen eso, estése tranquila.
discreción, a usted nadie la conoce. ¿Quién lo conoce a usted? Ahora, si usted sale y dice, yo soy el hijo de esta persona y me está afectando, pues usted que se está dando a conocer. Y se está dando a conocer por un hecho público que está ahí, que a nadie se le puede censurar por hablar de ese hecho. Que hay cosas ahí que no ocurrieron, como hay cosas en todas las películas que no ocurrieron, porque el cine no existiera sin ficción. El cine sin ficción fuera una realidad totalmente aburrida. ¿O ustedes creen que en esas series bíblicas, por ejemplo, que pudimos ver que presentaba Telemicro, tú ves ahí hombres musculosos, atléticos y mujeres muy bonitas, como las mujeres de los tiempos bíblicos que se recrean allí, pero esas mujeres ni esos hombres eran así? Ahora, hay que buscar una forma de hacer las cosas atractivas para la gente. Eso así. Bueno, como el tiempo se me termina, está la cuestión esta de el aumento de 8% que ha hecho ADP, que ha hecho el Minera, la ADP. La ADP está reclamando, en base a unos supuestos acuerdos con el gobierno, un 20%. El presidente ha dicho que no existían esos acuerdos, que lo que había en condiciones era para el 8%, y el MINER dispuso un aumento de un 8% a partir del 1 de enero. Yo no estoy en condiciones de decir que los profesores ganan mucho, porque yo no viviría con su salario. Entonces sería una burla usted decir que ganan mucho y que ahora con esto, si antes tenían el 63% del todo el presupuesto de educación, que cuánto van a tener, etcétera, etcétera. Los profesores deben ganar bien. Pero lo lamentable es que el debate nuestro esté polarizado en torno a esto, que tiene muy poco que ver con la calidad de la educación. Y nosotros no estamos haciendo nada de lo que está ocurriendo en el mundo para mejorar la calidad de la educación. Nada de lo que están haciendo los países que están mejorando la calidad de su educación lo estamos haciendo nosotros. Y hay experiencias muy interesantes, porque los problemas que nosotros tenemos los tiene en gran medida el mundo. La pandemia demostró que el 80% de los niños, digamos, entre 10 o 11 años, te pueden leer un texto, pero no te lo comprenden. No te comprenden exactamente qué es lo que está planteado. Se han buscado muchísimas metodologías tecnológicas de tratar de cambiar los sistemas de enseñanza. Hasta ahora la tecnología aplicada a la educación ha sido un fracaso absoluto. En los países que la han aplicado, en lo único que ha tenido éxito es en una plataforma que logra que los estudiantes se vayan a dormir más temprano. Esa es la única que ha tenido éxito, que logra que los estudiantes se vayan a dormir más temprano. Cuando se logra eso, se logra un nivel mayor de aprendizaje al día siguiente. Si el estudiante llegó descansado, tiene mejor forma de prestar atención. Pero no es que la tecnología fue la que le facilitó la mayor cantidad de conocimiento, sino que le ayudó en un comportamiento, en una conducta que le lleva a tener un mayor nivel de conocimiento. Lo otro son técnicas ahora de la incorporación de la ciencia de la felicidad, que lo están poniendo en práctica algunos países con relativo éxito. Pero nosotros no estamos haciendo nada, absolutamente nada de lo que están haciendo los países que están mejorando la calidad de su educación. Cambio y fuera.